nutre, interpreta y transforma al mundo. Radiálogos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto saludarles. Esto es Radiálogos, nuestro programa número 60. Yo soy Vero Galindo. El día de hoy me acompaña Héctor Romero. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Vero. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué hora nos estén viendo. Por Saludos. supuesto. Muchísimas gracias, Héctor. Personas que nos escuchan a raíz del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, por parte de policías locales, se ha generado una oleada de protestas en contra del racismo y los abusos policiales hacia ciudadanos y ciudadanas de raza negra. Todo esto está impactando en el gobierno del presidente Donald Trump, sin lugar a dudas. Y por supuesto, en México se ha abierto nuevamente un debate y un abanico inmenso de opiniones en relación a si los mexicanos somos o no personas que discriminamos. Precisamente para analizar este tema nos acompaña una especialista en prevención de la discriminación. Ella es la maestra Marcela Azuela Gómez. Bienvenida, maestra. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con ustedes esta tarde. Es un gusto, maestra, recibirla en este espacio. Me permito comentar un poco de su trayectoria. Marcela Azuela es licenciada en Comunicación, realizó un máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y estudió la maestría en Terapia Familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. En el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fue directora de Educación, Divulgación y Comunicación Social y actualmente es asesora externa del CONAPRED. Es presidenta también de la organización Hogar Justo Hogar, que busca promover y defender los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. En el año 2019 fue incluida por Forbes México en su lista de las 100 mujeres más poderosas e influyentes de nuestro país. El año pasado tuvimos el honor de conocer a la maestra Marcela cuando acudió aquí a la ciudad de La Paz a impartir el taller Escrito sin Discriminación y que precisamente tenía como propósito darnos los conocimientos básicos en materia de derechos humanos y no discriminación. Maestra, su trayectoria es impresionante y nos honra que el día de hoy pueda tocar con nosotros un tema tan sensible y tan delicado y que muchísimas veces pues, nos cuesta trabajo reconocer. Y la pregunta es directa. Maestra, ¿los mexicanos discriminamos? Hola, pues bueno, también decir que el honor es mío, que me encantó conocerles el año pasado y que estos temas siempre son apasionantes y que nos tocan a todas las personas, ¿no? No hay quien pueda decir que le es ajeno o porque vive la discriminación directamente o porque discrimina y a veces somos el discriminado y a veces somos quien discrimina. Con esto contesto a tu pregunta. Desde luego que existe la discriminación en México. Los motivos son infinitos. Es increíble que en el año 2020 sigamos dudando si existe la discriminación en este país. Hay quien dice que no hay personas negras y que por eso no es ni necesario hablar porque no tenemos una situación como la de Estados Unidos. Pero, pues, número uno, sí hay personas negras en este país, por supuesto que hay personas negras, especialmente en la Costa Chica de Guerrero, pero también en Veracruz, pero también en Oaxaca. Y bueno, cualquiera de nosotros pudiera tener raíces afro en nuestros rasgos físicos. Si nos ponemos a ver con cuidado, todos tenemos a alguien de nuestras familias con piel más morena, con pelo como yo, mucho más rizado, mucho más chino, con ciertas facciones de nariz, con ciertos movimientos. Así que uno de nuestros ancestros, desde luego, son afros. Y la discriminación no es solo por ser afro, ¿no? También este es un error, creer que uno discrimina a las personas por color de piel y que el único color que se discrimina es el color negro. La verdad es que se discriminan un montón de colores de piel. Más bien yo diría, solo no se discrimina a los que son absolutamente blancos y con rasgos, pues eso, ¿no? De pelo güero, de ojos claros, y son los menos. En nuestro país, los mucho menos. Totalmente. Entonces, claro que discriminamos. Totalmente, maestra, y es un tema que tenemos que trabajar para, primero, reconocer que existe discriminación. Héctor, sobre el tema, ¿qué nos comentas? Así es. Maestra, yo estaba leyendo poco antes no hace mucho, antes de iniciar esta transmisión, que en el país es de verdad que son pocas las figuras que nos representan en el cine que tienen rasgos indígenas. O sea, sin contar algunas excepciones, ¿no?
Y te pones a reflexionar, bueno, ¿por qué estas personas a lo mejor no tienen pues estos protagonismos dentro de las películas, de las telenovelas? ¿Qué tiene que ver tal vez sus rasgos para que ellos no puedan tener una cadena de preparación? Pensando, por ejemplo, yo no sé, en alguien que vive en la Sierra Tarahumara, para que él pueda llegar a ser artista, actriz, ¿no? O actor. Y también no hace mucho platicaba con representantes de la Sociedad Afromexicana aquí en el estado de Baja California Sur, y nos comentaba, bueno, en la historia de nuestro México no hay mucha información que nos hable sobre la raza negra en el país, ¿no? El papel que jugaron durante la independencia, durante la revolución, la esclavitud que se vivió en México, son detalles que sinceramente no conocemos y que pues pocas veces como que los tenemos presentes, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. ¿Cuánta de nuestra historia es contada desde quien estuvo en las clases dominantes hace tantos años y le quitaron esos detalles, por decirlo entre comillas, que no les parecieron convenientes, ¿no? Nos gusta mucho en México el tema de la raza cósmica y que todos somos iguales, pero en realidad, desde luego, que se discrimina, y al no contar la historia ha sido muy difícil para las comunidades afrodescendientes poder reclamar sus derechos, poder reclamar, por ejemplo, que tengan acceso a prestaciones sociales como cualquier otro grupo, por ejemplo, indígena. Les comento, por ejemplo, que hasta este año, por primera vez en el país, insisto, siglo XXI, año 2020, se pregunta en el censo, no sé si a sus casas ya fueron a hacer el censo, pero ya existe la pregunta de si uno se considera afrodescendiente. Y es muy importante tener el conteo de cuántas personas son afrodescendientes. Ya les digo que ni siquiera eran sujetos de programas sociales, de los cuales se supone que son todas las poblaciones más necesitadas del país. Pues al no ser nombrado, uno no existe. Y eso es lo que pasaba en México, que ni siquiera eran nombrados. Entonces, claro que tenemos una deuda grande con las comunidades afrodescendientes, darles el lugar que ocuparon en nuestra historia, pero también en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestras danzas, en tanto que se hereda culturalmente desde la cultura y que no ha sido nombrado. Y si nos ponemos a revisar muchas cosas, afortunadamente, tenemos también de afros, muchas, como también tenemos de Asia, como también tenemos de Europa, como también tenemos de indígena, ¿no? De América y de nuestras propias tierras. Pero es que no hemos sabido reconocer la grandeza de la diversidad. La discriminación tiene que ver todo con miedo, con ignorancia, con rechazo a lo diferente y con creer que hay una única manera de vivir, que es la que todo el mundo quisiera tener o a la que debemos aspirar. Y esto lo quiero relacionar con tu pregunta sobre el cine, sobre la televisión, sobre el teatro. Los lugares que ocupan los personajes protagónicos casi siempre son lo menos parecido a lo que somos la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Muchísimas veces los modelos de los comerciales son argentinos, son de padres españoles o franceses o de canadienses, pero como si eso fuera lo único valioso y la única belleza. La verdad que es una tristeza, porque como en serio no nos parecemos, pues te deja una sensación de nunca voy a ser lo esperado, ¿no? Nunca voy a ser esa chica de ojos verdes, no tengo ojos verdes, nunca voy a ser esa modelo de talla cero, no somos talla cero. Y si no valoramos como la belleza de la diversidad, pues nos quedamos fuera, nos quedamos lejos. Hemos tenido, perdón que si me explayo, pero me parece valioso. Adelante, maestra, adelante. Contarles esto. Hemos tenido muchos acercamientos con creativos y agencias de publicidad, como para preguntarnos juntos y encontrar nuevas respuestas a por qué tenemos una publicidad tan lejana a nuestra realidad, por qué los castings siempre favorecen a las personas pues a las que no nos parecemos, ¿no? Y la verdad que muchos publicistas se preguntan lo mismo y nos dicen la dificultad que encuentran para así podernos reflejar a la sociedad. Cuando a los clientes ellos les presentan a alguien que no necesariamente es ese modelo del que hemos hablado, lo rechazan. En sus requisitos específicamente piden rasgos, piden color de piel, piden talla, piden edad, dejando fuera a muchísimos y muchísimos
muchas. Y el argumento es que cuando hacen sus famosos focus group para ver a la gente qué le gustaría más, y entonces haz de cuenta, les ponen un anuncio en el que anuncian unos pantalones de mezclilla presentado por chavos como los que podemos ver en el metro todos los días, y otro igualito, pero presentados por chavos que no vemos todos los días, sino por estos modelos. La gente del focus group elige, le parece más atractivo esos. Totalmente. Entonces nos queda la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero elegimos esos, o eso hemos visto siempre, y por eso no nos acostumbramos a ver en la publicidad rasgos más parecidos a los... En fin, es un dilema grande, pero que tenemos que cuestionarnos mucho, ¿no creen? Claro, por supuesto, es una serie de juicios de valor, de roles, de estereotipos, de ideas preconcebidas que nos atacan y que se convierten en el motor de nuestro querer ser, pero sobre todo del deber ser, que es mucho más complejo y más profundo. Héctor, maestra, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? En un momentito regresamos a Radiálogos con ese tema tan interesante. ¿Los mexicanos discriminamos? Ya dijimos que sí. ¿Cómo discriminamos? Es lo que tenemos que identificar. Regresamos en un momento más a Radiálogos. En un momento regresamos. Radiálogos. Continúas en Radiálogos. Estamos de vuelta en Radiálogos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Vero Galindo, me acompaña Héctor Romero. Hoy hablamos con la maestra Marcela Azuela, especialista en prevención de la discriminación, sobre cómo se vive este fenómeno en nuestro país. Maestra, antes de irnos al corte, hablábamos un poco sobre esta parte escondida de los afromexicanos, esta cultura que pareciera no existir, pero que existe y que hasta hoy en día, en 2020, apenas observamos florecer. Como muchas otras poblaciones en situación de vulnerabilidad o poblaciones que han sido históricamente discriminadas, que hoy por hoy estamos trabajando por ser reconocidos y porque nuestros derechos sean también tan válidos como el de todas las poblaciones que a lo largo de la historia han sido favorecidas. Héctor, tenías un comentario que hacernos sobre una experiencia específica de discriminación. Platícanos. Así es. De hecho tenía muchos, Vero. La maestra empieza a hablar y te vienen ideas y recuerdos, ¿no? Y un montón de cosas que les gustaría uno comentar, pero el tiempo es corto. Pues mire, básicamente esto que se refería a usted, los rasgos, le digo, yo platicaba con representantes de la comunidad afromexicana y afrodescendientes aquí en el estado. Y cualquier persona que tenga su cabello chinito o medio rizado es una persona que tiene descendencia afro, ¿no? Y bueno, a mí me tocó vivir muy de cerca en el censo la pregunta esta que te hacían, porque me tocó participar directamente en campo durante el censo. Si usted se considera afromexicano o afrodescendiente. Yo les puedo comentar que me encontraba o nos encontramos con personas que te decían que no se consideraban afromexicanos o afrodescendientes. La persona que es el papá o la mamá, pero el hijo te decía que sí, o al revés, el papá o la mamá te decía que sí, y el hijo después te decía que no, ¿no? Entonces también es una cuestión de percepción muy particular y que yo creo que en términos muy generales no tenemos pues si bien no tenemos claro de dónde viene esto, pues sí está, ¿cómo lo podría decir? Muy, muy compenetrado dentro de las familias, de las personas, de nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que va por la pregunta que hace usted, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Yo creo que lo interesante a lo mejor podría ser descubrir dónde se origina, cómo comenzó, y podríamos desentrañar mucho de la historia de México, ¿no? Pero lo interesante también sería cómo lo manejamos hoy en día, cómo lo abordamos, porque también discriminamos al que discrimina y bueno, ahí empieza también una serie de conflictos ideológicos que se encuentran y no producen, ¿no? Y hablamos de las poblaciones afrodescendientes y afromexicanas, pero ¿qué tal con todos los otros grupos de población que también son discriminados por 1, 2, 3, 4, 5, 6 características? Imagínense, ser mujer, afrodescendiente o afromexicana, ser lesbiana, bisexual, transexual, intersexual. Es decir, la discriminación es una bola de nieve que arrasa con la persona y con el ser en sí mismo. Maestra, ¿qué nos dice de estas otras poblaciones que también son igual de discriminadas? ¿Cuáles son las más discriminadas? Además que puedes tener varias situaciones de discriminación, ¿no? Como decías, pero o sea, ser afro no significa que no tengas discapacidad o que no seas mujer o que no tengas
tengas una preferencia sexual que no es heterosexual. Y entonces, a la suma de situaciones, mayores desventajas, ¿no? Claro. Pues mira, te quiero comentar rápidamente esto que decías, Héctor. Me vino después de escucharte también la reflexión de que muchas personas migrantes también niegan mucho sus orígenes, ¿no? A veces los papás, a veces los hijos ya no saben hablar español, aunque sus papás sepan español, y ya se enfocan en entender el idioma inglés y en como asumir esa nacionalidad, pues por una necesidad enorme de pertenecer a esa cultura. Y lo mismo pasa con los afros, ¿no? Esas personas que lo niegan, no es porque sean tontas, al revés, porque son inteligentes y dicen, yo si digo que soy afro, voy a ser considerado una de las personas que está en las categorías bajas. Mejor lo niego. No conozco a nadie que no diga con orgullo que sus abuelos son españoles o alemanes. Claro, sí. En cambio, de que eres afro cuesta mucho trabajo. Y eso es lo que tenemos que atacar, como promover el orgullo de decir de dónde venimos, promover los saberes y promover la riqueza, como les decía, de la diversidad. Y ahora, a ver, me decías, ¿y cuáles son las principales causas de discriminación? Pues la más numerosa, por ser yo creo que la mitad de la población, sigue siendo la discriminación por ser mujeres. Definitivamente. Claro que no todas las mujeres viven discriminación, ¿no? Claro. Tiene que cruzarse con nivel económico, con nivel educativo, con discapacidad, con origen étnico, en fin, con una serie de factores que son los que te ponen en condiciones de poder ejercer todos tus derechos o de no poder ejercerlos y vivir en desventaja. Totalmente, maestra. Y una pregunta muy directa que es compleja, pero que debemos de traer a la mesa. México definitivamente ha normalizado muchas formas de discriminación, pero comparándonos con otros países, ¿cuál es la realidad de nuestra nación? ¿A qué te refieres? En términos sí, en términos de si somos más o menos, si somos más o menos discriminadores. ¿Cuánto discriminamos? ¿Cuánto discriminamos? O si no hemos interiorizado y comprendido que estamos discriminando y lo vemos como parte natural de nuestra cultura del mexicano o la mexicana. Lo cual lo hace gravísimo, ¿no? Tú exactamente. El programa bueno, lo que sucedió en Estados Unidos, que es bestial, trajo muchas reacciones en México, entre ellas me viene a la mente un mensaje en Twitter que puso Juan Pazurita, este actor, diciendo que es lamentable, algo así, sí, no me claro. Lo sé de memoria, ¿no? Pero fue lamentable lo que ocurrió en Estados Unidos. Afortunadamente en México no sucede. ¿Cómo es posible que creamos que no sucede? Pero si todos los días pasan cosas terribles, la menor es que no te dejen entrar a una tienda o a un bar, claro. Pero por discriminación se llega a matar. Claro. Todos los crímenes de odio, todos los crímenes por homofobia, todos los feminicidios, claro que tienen que ver con condiciones que te ponen en desventaja y por lo tanto tiene que ver con discriminación. En México se discrimina mucho y se niega mucho. Y entonces es muy difícil atacar la discriminación porque es negada por quienes la ejercen. Otra cosa importante de decir es que todos podemos ser sujetos de discriminación y todos podemos discriminar. Depende de dónde nos coloquemos, ¿no? Claro. Entonces, cuando nos sucede a nosotros es muy claro decir discriminaron. Pero cuando uno lo hace, ni cuenta se da a veces. Claro. O lo hace y no le parece tan grave. Eso es lo que es muy delicado. O es broma, ¿no? O lo vemos como si fuera una broma, como si fuera parte del folclore popular. El tiempo se nos acaba, pero es muy importante reflexionar sobre todos estos temas. Y no tocamos el tema del lenguaje, que es otra forma de invisibilización, de discriminación, de disminución y demás. Maestra, como conclusión de este tema que surge a raíz de un fenómeno internacional o de un fenómeno mediático como el de George Floyd, ¿qué le podría comentar a las personas que nos escuchan para ser puntuales, reconocer la discriminación y actuar frente a ella? Pues mira, son varias las recomendaciones. Afortunadamente, con el tema de discriminación, no todo le toca al Estado, ¿no? Una parte grande, sí, de la política pública, pero todas las personas podemos hacer algo ya, hoy, desde nuestras casas, observándonos, observando cómo tratamos a los demás, observando si esas bromas sí son bromas o resultan hirientes o resultan lastimosas. Recuerden siempre que una broma que no le da risa al que se le estamos haciendo no es broma, es algo que le está ofendiendo, ¿no? Eso lo dejaría
sobre la mesa, que cuidemos mucho cómo nos dirigimos a los demás, desde el lenguaje, pero con nuestras acciones, y que todo lo que hagamos, pensemos, si nosotros viviéramos esa situación y nos hicieran lo mismo, ¿me parecería justo? Entonces hagámoslo. Pero si cometemos actos que pensamos que nos merecemos porque estamos por encima de otra persona y que esa persona no se los merece igual que nosotros, foco rojo. Cuidado, pongamos mucha atención a nuestros propios actos y consideremos la gran oportunidad que tenemos de valorar la diversidad, de disfrutarla, de enriquecernos con ella. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, maestra. Héctor. Muchísimas gracias, maestra, que nos haya acompañado el día de hoy. Lástima que el programa sea tan corto. Yo me quedo también con lo mismo, pues ser muy observadores. Yo pienso que todo pues se fomenta desde la educación, la propia, la de nuestros allegados, y bueno, si podemos hacer un poquito más, tal vez en la oficina, en la calle, pues lo hacemos, ¿no? Creo que por ahí podemos empezar. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, maestra Marcela Azuela Gómez. Les invitamos a que busquen un poco de información sobre Hogar Justo Hogar, la organización que dirige y preside nuestra queridísima maestra, y sobre todo pues a informarnos más sobre el tema de la discriminación, no nada más en Baja California Sur y en México, sino en todo el mundo, y buscar las formas y los mecanismos para mitigar cualquier representación de este terrible mal social que solo está en nuestras manos erradicar. Muchísimas gracias, Héctor Romero, por tu compañía, maestra Marcela, y por supuesto al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur por hacer posible Radiálogos. Nos escuchamos y nos vemos la semana que entra. Yo soy Vero Galindo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. En una era comunicada, Radiálogos, decodifica la realidad. una producción del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión en Baja California Sur.